Hola, cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestra exposición de la protección internacional de los derechos humanos. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Collazos y quien les habla, María José Serrano. Para iniciar con nuestra exposición debemos de decir que en la Carta de la ONU se encuentra consagrado el marco general sobre el cual se desarrolla el sistema de Naciones Unidas referente a los derechos humanos, pero en esta misma no se define como tal qué son los derechos humanos. Por ende, no se logró que los estados se adhieran o se vincularan a un tratado jurídicamente vinculante, y es por ello que se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al final se logra en tres tratados, los cuales son llamados Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el sistema de Naciones Unidas debemos de decir que existe un sistema dual. ¿Por qué dual? Porque el primero se encuentra, digamos, enfocado o basado como tal en su organización, y por el otro se encuentra basado en las convenciones específicas de la materia, y esta debemos de decir que depende de COSOC. En el sistema de Naciones Unidas, los órganos centrales de la organización tienen una vinculación en materia de derechos humanos. Y dentro de las estructuras especiales se encuentran las comisiones de derechos humanos. Esto es importante y relevante porque más adelante en el desarrollo del tema nos encontraremos con algunas de las comisiones, las cuales se encuentran integradas, digámoslo así, en este grupo. Bueno, vamos a hablar sobre la Comisión Especial de los Derechos Humanos. Entre sus funciones principales está formular propuestas normativas y emitir recomendaciones e informes sobre la situación de los derechos humanos en los países parte de la ONU. Se puede decir que su labor es eminentemente legislativa. Sus miembros son representantes de los estados, por lo que hace que esto sea un órgano político. En 2005 se crea el Consejo de los Derechos Humanos, el cual reemplaza esta comisión. Esta comisión va a mantener su naturaleza política, pero su jerarquía hizo un cambio y pasa a ser un órgano subsidiario de la Asamblea General. El Consejo tiene unas funciones principales, como ellas es enfrentar situaciones de violaciones de los derechos humanos, incluidas en violaciones graves y sistemáticas, prevenir esas violaciones de los derechos humanos y responder a situaciones de emergencia en materia de derechos humanos. Entonces vamos a ver unos apóstrofes de lo que es eso. Este consejo crea un nuevo mecanismo de control que se llama examen periódico universal. A este se someten todos los estados miembros y tiene como fin velar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados miembros del consejo al momento de ser elegidos e integrados a este. El control se hace bajo una carta de la ONU, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los instrumentos de derechos de que el estado sea parte, así como los instrumentos de derecho internacional humanitario que vinculen al estado controlado. Como segundo, tenemos que destacar un nuevo procedimiento de quejas. El control se hará sobre la base de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos de derechos. Por otra parte, tenemos en ese mismo apóstrofe de que el Estado sea parte, así como el instrumento de derecho internacional humanitario que vincule el Estado controlado. Como tercer mecanismo tenemos que se hará una elaboración de informes que se hace por relatores que son nombrados para acercarse al estudio de una situación más especial sin que se vean afectados los derechos humanos. Este es visto como un sistema útil para conocer a detalle las situaciones y buscar soluciones con los gobiernos directamente involucrados. El sistema basado en la Carta existe el Alto Comisionado para la Oficina de Derechos Humanos. ¿Cuál es su función? Su función es promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos, formular recomendaciones a los órganos competentes del sistema de Naciones Unidas, para que así se mejore la promoción y la protección de todos los derechos humanos. También tiene como función promover y proteger el derecho al desarrollo, propiciar asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos, coordinar los programas de educación e información pública de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. Actualmente existe un amplio desarrollo de tratados de derechos que contemplan una serie de órganos encargados de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los estados asumidas bajo cada tratado particular. Estos órganos
son cuasi judiciales, se denominan comités y su trabajo se vincula directamente con cada uno de los instrumentos a los cuales están adscritos. En el sistema internacional de derechos humanos existen órganos encargados de verificar el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. Estos son 3 controles que se pueden, digamos, nombrar de la siguiente forma. El primero es el examen de informes, el segundo hace referencia a la función interpretativa a través de las funciones generales y el tercero, el estudio de quejas individuales. El primer sistema de control hace referencia a los exámenes de los informes de los estados. Este tiene como fin presentar por parte de los estados el informe del cumplimiento de las obligaciones que se han adquirido mediante los tratados. En este caso, Colombia tiene como obligación presentar unos informes que voy a nombrar algunos, los cuales hacen referencia al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité contra Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, entre otros. Entonces, en términos, digámoslo, generales, el sistema de este comité lo que tiene es que se tienen que presentar ya unas bases o una información específica en estos informes que lo que hace es ayudar al comité a verificar cómo va el cumplimiento de determinada obligación. Frente a estos informes presentados por los estados, este comité hace como un cierre en el cual da las conclusiones de cómo van los avances en la implementación del pacto o la convención o de sus motivos de preocupación y las recomendaciones para este estado al cumplimiento del convenio. El segundo control es la función interpretativa a través de las observaciones generales. Digamos que aquí existe una gran diferencia con las observaciones finales. ¿Por qué? Porque no se dedica a realizar un seguimiento o una observación a un estado determinado, sino a los estados en general del cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante el tratado, pero de forma general, no en un estado específico. Entonces, en esta medida, estas observaciones se aplican a todos los estados por parte del tratado, los cuales deben tener en cuenta como pautas para interpretar el alcance y contenido de los derechos de las obligaciones asignadas en el mismo. Por último, nos encontramos con el Comité de Quejas Individuales. Debemos de resaltar que para que este comité pueda ejercer función, el Estado debe expresar su competencia. Esto implica que un Estado puede ser parte del comité o de la convención y aún así no reconocerle la competencia al comité respectivo para tramitar quejas individuales en su contra. Pero en el caso de Colombia nos encontramos que este ha reconocido competencia para conocer de quejas individuales en 2 casos. El primer caso en el Comité de Derechos Humanos y en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Debemos de decir que para este comité existe un procedimiento cuasi judicial. ¿Por qué se le dice de esta forma? Porque a pesar de que el comité no tiene funciones judiciales, el procedimiento es contradictorio, es decir, existen 2 partes, el Estado y el quejoso, que en este caso podría ser la víctima, que presenta sus argumentos ante el comité y el cual tiene una condición de tercero, independiente e imparcial. Entonces, al finalizar, este comité lo que va a hacer es que va a determinar si ha habido violación del pacto en el caso concreto, pues en el caso en el cual la víctima haya presentado su queja, y esta decisión se denomina dictamen y tiene la apariencia jurídica de una sentencia. En el dictamen se determina como tal las medidas que se debe adoptar por parte del Estado para cumplir satisfactoriamente las obligaciones internacionales que se adquirió al ratificar el respectivo tratado. Ya con este último control cerramos los 3 controles que ya se dijeron anteriormente que hacen parte de este sistema.